Muy pero muy buenos días, comenzamos un nuevo análisis, bienvenidos a todos como siempre. Comencemos con gráfico mensual, estamos antes que nada en la zona de los $112.000. Bitcoin se encuentra en un momento de indecisión en estos exactos momentos. Fíjense cómo tenemos una vela mensual extremadamente con esto les digo, ¿no? Indecisión, mechas muy grandes hacia arriba y hacia abajo. Ya en el día de ayer teníamos este panorama, esto continúa. Sin embargo, al mismo tiempo, cuanto más se extiende, ¿sí? Más fuerte, lamentablemente, esto se hace la posibilidad de una corrección. ¿Por qué? Porque esta indecisión en un periodo de máximo en cuanto a lo que es condiciones de precio podría marcar una corrección justamente para limpiar toda esta indecisión que está teniendo el mercado. ¿Qué es lo más importante que debe suceder para lo que resta del mes? Debemos comenzar a recuperar niveles. De forma principal, deberíamos superar la zona de los $116.000. Si logramos recuperarnos por encima de los $116.000, ya podríamos dejar un panorama un poco más positivo, que si bien va a haber indecisión, porque fíjense que en ese caso nos quedaría también un cuerpo muy pequeño, pero con una estructura de color verde, por así decirlo, en cuanto a lo que es la vela, marcaría bien porque estaríamos incluso dejándonos encima los últimos cierres y aperturas de meses anteriores. Eso es como un detalle principal para poder creer que esto puede ser como una continuación alcista. Sin embargo, por el momento esto no está sucediendo, debemos recuperar niveles y por el momento estamos en condiciones bajistas o por lo menos de indecisión. ¿Por qué digo bajista? Porque recuerden, seguimos con la divergencia activada por el momento. Ya, sin embargo, si logramos recuperar fuerza, no hasta la zona de los 116, sino superarlos, es decir, 118, yo creo que prácticamente ya podríamos estar ganando tranquilamente. Esta divergencia se va a desactivar y por supuesto vuelve a comenzar la intención alcista. Por el momento, intención plena, no se puede hablar demasiado con respecto al gráfico mensual. Sin embargo, mientras nos rompamos ciertos niveles, seguimos dentro de todo igual que antes. Gráfico semanal. Acá un poco lo que más me interesa justamente para el día de hoy. ¿Por qué? Porque en este exacto momento estamos en una zona muy baja. Estamos en la zona de los $112.000. Fíjense, la semana pasada, bueno, habíamos tenido toda esta vela de caída. Vela que nos dejó rápidamente en la zona de los $100.000 y después recuperamos hasta la zona de los 115 aproximadamente. Y a partir de ahí, en este exacto momento, estamos a día miércoles, a mitad de la semana, la estructura de esta vela semanal está por el momento siendo bajista. Acá viene la misma cuestión que hablaba recién con respecto al gráfico mensual. Si acá no recuperamos niveles, es decir, si no volvemos a subir precio y darle un poco de direccionalidad alcista a este precio, esto la verdad que pinta relativamente mal porque nos deja muy cerca de una zona de soporte muy importante como es la zona de los $110.000 y al estar tan cerca de este nivel podríamos tranquilamente al comienzo de la siguiente semana quebrarlo. Lo más importante, obviamente, no quebrar la zona de los $110.000. Esto sería lo primordial. Ahora igualmente en temporada un poquito más pequeña lo veremos un poco mejor. Y al mismo tiempo, si logramos recuperar algún poco de fuerza, es decir, si logramos en el resto de la semana poder tomar niveles de la zona de los, ni siquiera estoy hablando ya de los 116 como hablábamos en el mensual, sino por lo menos en la zona de los 115, $114.000. Esto ya puede dar un poco de indicio, incluso les diría un poquito más, 115 está bien, indicio más alcista porque ya dejaría una mecha relativamente grande en la parte baja, un cuerpo muy pequeño en la parte alta, pero no en el medio como teníamos en la vela mensual, sino en la parte alta. Y esto sí es intención alcista independientemente de que la vela sea roja. Entonces, zona de $110.000 es una de las bases más importantes, zona de $115.000 en la parte alta también. Zona de temporalidad diaria. Perfecto. Ahora en este momento estamos en un momento bajista. La vela actual comienzo. Recuerden que la vela diaria comienza para lo que es hora argentina todos los días a las 21 horas. Y hasta el momento estamos teniendo un pequeño retroceso. Retroceso que también es entendible porque recuerden que cuando hay un gran movimiento y el mercado hizo rápidamente la zona de 100 hasta los 116, prácticamente que tenga una corrección también sería relativamente sano, independientemente de que hagamos dos velas rojas acá. Acá hay algo sano en el precio. Importantísimo, acá sí, ya como podemos verlo con mucha más claridad. Primero que nada, la zona de los $110.000, tal cual como lo mencionamos, porque esto ya nos deja una muy interesante zona de soporte en la parte baja en la que tuvimos estructura de toda esta gran caída.
todo este nivel de acá y fíjense principalmente zona de los últimos máximos históricos previo a obviamente toda la subida que nos llevó hasta los 124. Entonces, $110.000 extremadamente importante, no romperlos. En caso de romperlos, obviamente la primera parada va a ser la media móvil de 200. Fíjense que nos estaría dejando en zona de $108.000 y esto claramente es un panorama relativamente complicado. Temporalidad de 4 horas. Bien, acá vemos un poquito más prolijo. En este exacto momento estamos en esta indecisión que estamos teniendo en este momento, pero pueden ver que podemos tener todo este panorama que nos está dejando una zona de resistencia relativamente clara. Y si nosotros logramos entender que esta zona de resistencia puede ser el antes y el después de esta posibilidad de subida, nos puede limpiar muchísimo el gráfico. Es decir, si nosotros esperamos un quiebre de esta estructura al alza, no digo hasta este nivel, ¿eh? ¿Por qué? Porque si eso sucede, lo vamos a ampliar un poquito. Porque si esto sucede, sí, estamos teniendo un quiebre de esta resistencia, pero sin embargo estamos continuando dentro de este lateral. Entonces ahí el panorama no cambia nada, simplemente se extiende el lateral que está sucediendo y el panorama sigue siendo el mismo. Estamos hablando de un quiebre de estructura en el cual podamos llevar el precio a niveles un poco más arriba, ¿sí? Incluso superando la zona de los $114.000 o por lo menos hasta ese nivel. Eso sí ya marcaría un quiebre de esta estructura y podría darnos un panorama un poco diferente, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta, romper este nivel ahí, e ir a la zona de los 113.500, 113.400, esto no cambia absolutamente nada. Entonces, ¿estamos en una zona de lateralización? Sí, al mismo tiempo estamos en una zona de resistencia, también es importantísimo. Y por último, no quiero dejar de mencionar que estamos con un MACD muy pero muy débil. Esto necesita recuperar fuerza y no solamente fuerza, sino también al mismo tiempo salir del lateral, porque fíjense que mientras estamos en este lateral, el MACD no está haciendo absolutamente nada y esto también es peligroso para el precio, ¿no? Para buscar estas condiciones alcistas que estamos queriendo encontrarlo, por lo menos es lo que uno normalmente quiere. Ya si finalmente, vamos a temporalidad de 1 hora, ya si finalmente, como estamos viendo en este tramo, este lateral del cual tanto estamos hablando que nos encontramos en este momento, que nos lleva entre la zona de los $113.500 y la zona de los 111.500 aproximadamente, ya si finalmente este lateral se rompe, tanto hacia arriba o hacia abajo, importantísimo todos los niveles que podemos encontrar. Fíjense, este lateral en este exacto momento está presentando una divergencia bajista. Eso marca posibilidades correctivas en cuanto a un mercado correctivo, un mercado bajista. Ese mercado bajista nos podría llevar tranquilamente, vamos a poner este nivel de acá, hasta la zona de mínimos, la zona de los $110.000, tal cual como lo estamos mencionando, 109.500, ¿por qué no? Y esto no cambiaría todavía el panorama a una estructura más bajista. ¿Por qué? Porque simplemente estaría marcando una nueva zona de mínimos que, si eso sucede y ahí comenzamos a remontar, nos estaría dando una interesante divergencia alcista en el precio y podría marcar inicios de un periodo alcista. A eso me refiero, que debemos ver el contexto general. Ya si finalmente rompemos este lateral, insisto, no, fíjense, no hasta este nivel, porque esto mantiene todo este recorrido de lateral igualmente de la misma forma, sino superando un poco más, buscando la zona de los $114.000, ahí sí podríamos venir a buscar tranquilamente la media móvil de 200 en temporalidad de 1 hora, lo cual nos deja en la última zona de máximos, alrededor de la zona de los $115.500, y si esto sucede, fíjense cómo cambia el panorama. Voy a hacer un ejemplo. Supongamos que el precio viene a buscar la zona de los 115.000, vamos a poner $115.500. Si buscamos este nivel, ya no solamente estamos marcando un impulso relativamente alto, obviamente con todo este recorrido, sino que también en temporalidad diaria nos estaría dando un cambio estructural de la vela. Fíjense, nos estaría dejando una mecha completamente pequeña en la parte baja,
y un cuerpo considerablemente grande en la parte alta, pero ya con una vela completamente verde. En el gráfico semanal también nos llevaría a esta zona, fíjense, la zona de los, como le decimos, la zona de los 115.500 dólares, y nos estaría dando esta estructura de la cual estábamos mencionando. Y ya si finalmente también sucede en el gráfico mensual, la misma cuestión nos estaría dejando una decisión también un poco más grande hacia el lado alcista. Entonces, fíjense lo importante que puede llegar a ser una consolidación de un precio por encima de esta zona de resistencia, ¿sí? No es solamente que llegue, sino también que se mantenga en ese nivel. Por eso me pareció este video hacerlo de una forma muy concreta y enfocada en ciertos detalles como para poder entender el recorrido del precio. Ya si finalmente no logramos romper este lateral al alza y por supuesto terminamos rompiendo hacia la baja, como les digo, el primer target va a ser la parte baja del canal, obviamente la zona de los 110.000, 109.500 dólares. Y bueno, y ya si finalmente rompemos, la zona entre los 108 y 107.000 dólares es la siguiente estructura a buscar. Bien, como último recorrido, habíamos visto toda esta caída de acá y les había mencionado la posibilidad de venir a buscar toda esta estructura de acá. Finalmente fue donde que vinimos a buscar la zona de los 113.300 dólares, 113.500. Ya hablamos muchísimo, me cansé de hablar de la zona entre los 113.500 dólares porque es una zona evidentemente considerable y considerablemente fuerte para el precio. Al mismo tiempo se da puntualmente con una linda zona de FIBO, lo cual marcaba muy lindo esta corrección. En mi caso particular pude aprovechar lindo esta bajada de aquí y en este exacto momento también estoy aprovechando esta de acá. Veremos a ver qué es lo que sucede. Si finalmente este lateral nos da una intención alcista bajista durante el día o si por el contrario desea sostenerse un poco más. Con respecto a noticias, no hay grandes noticias en el día de hoy. Ya sí, en el día de mañana hay muchísimo dato de inflación, así que a tener muchísimo cuidado con eso. Así que nada, por acá un poco el análisis del día de hoy. Ojalá les haya servido, que les haya gustado, darle like, suscribirse, dejar comentarios y como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.